Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros hoy, 9 de mayo. Tenemos un webinar muy especial que habla sobre los retos de la oferta educativa frente a las necesidades empresariales. Para mí es un gusto acompañarlos y presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy en este evento. Tengo a mi lado al doctor Raúl Mauricio Acosta. Él es el rector de la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología ESEID. Tenemos también a nuestros dos invitados ponentes el día de hoy, la doctora Juliana Hernández Bonilla. Ella es directora macrosector de Industrias Culturales, Creativas y Gráficas de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Maximiliano Sepúlveda López, él es director ejecutivo de Integra Agencia Empresarial. Para poder darle inicio al evento del día de hoy, pues invito al doctor Raúl Mauricio que nos regale unas palabras de apertura. Gracias, gracias Cristina. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos el día de hoy dándole continuidad a una serie de charlas que estamos organizando desde ESEID, en las cuales lo que queremos sobre todo es que traigamos opiniones, que traigamos perspectivas que vienen desde el sector real, o sea, incorporar mucho esa voz de los empresarios, esa voz de los emprendedores, que realmente nos ayuden, tanto desde el punto de vista académico como dentro del plan de vida de cada uno de los miembros de la institución, de nuestros estudiantes y nuestros profesores, a articular mejor esa propuesta académica con las realidades que hoy por hoy pues han venido afectando lo que es el ambiente laboral, lo que es la pertinencia de la academia dentro de la sociedad. Y en este caso, y para el día de hoy, pues me place efectivamente que contemos con dos grandes expertos del sector real, específicamente en lo que tiene que ver con temas de consultoría empresarial, y también directamente pues una experta desde la Cámara de Comercio, la doctora Julián Hernández, y el doctor efectivamente Maximiliano Sepúlveda, a los cuales pues agradezco que nos acompañen el día de hoy, que pues nos dediquen estos minutos de su valioso tiempo para un poco intercambiar algunas percepciones, intercambiar algunas ideas en cuanto a lo que está sucediendo en estos cambios que hoy por hoy vivimos a nivel digital, a nivel técnico, a nivel tecnológico, tanto a nivel Colombia como en el mundo, y que a partir de pues, estas reflexiones tengamos entonces la oportunidad ya de seguir construyendo y fortaleciendo nuestro currículo y nuestra oferta para también brindarle a nuestros estudiantes los mejores espacios para que sean competitivos en este sector de la laboral, pues que en estas temporadas y en esta época se ha vuelto tan retador como lo que ha venido sucediendo. Sabemos todos que venimos de una crisis económica desatada tanto por factores muy contingentes como el tema de la pandemia, que no solamente nos afectó a nivel de productividad, sino que también pues, nos ha generado otros shocks a nivel económico desde el punto de vista de las logísticas de producción en el mundo, que a su vez se traducen pues, en esto que estamos viendo en este momento, que son los niveles de inflación que se viven en Colombia, pero no solo en Colombia, sino en el mundo, y que realmente estamos enfrentando situaciones que desde hace varias décadas no se presentaban. Por lo tanto, nos parece siempre muy pertinente tener unos invitados que nos den un poco más de contexto, que entendamos mejor cuál es ese paradigma que debemos ir cambiando y cómo vamos apuntando a él. Bueno, y sin más preámbulos, entonces, doctora Cristina, los dejo a ustedes para que efectivamente podamos sacar el mejor provecho de esta charla del día de hoy. Muchas gracias a todos y les agradezco entonces su asistencia, y a los invitados nuevamente agradecerles pues por aceptar esta invitación de ESEID, que pues es su casa y continuamente estamos aquí abiertos para escucharlos e intercambiar ideas que efectivamente aporten al desarrollo social del país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Raúl Mauricio. Para iniciar, es importante
a las personas que nos acompañan el día de hoy, que conozcamos quiénes son los expertos que nos acompañan en este momento. Entonces, inicio por las mujeres. Tengo el gusto de presentar a la doctora Juliana Hernández Bonilla. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 18 años de experiencia en el sector de las comunicaciones, gestionando y creando campañas de publicidad y de comunicación estratégica para múltiples marcas y posicionamiento y reputación de las empresas. También ha sido directora de comunicaciones y relacionamientos públicos del Aeropuerto Internacional El Dorado y trabajó No te en llamaron de preguntando por mí de publicidad. casualidad. ¿Cómo? Permítame un segundo que parece que alguien tiene el micrófono. Ahí, espere. Entonces, listo, ya. Ahí estamos perfectos. Continuando entonces, ha trabajado en importantes agencias de publicidad como Leo Burnett y JW Thompson. También ha trabajado o es actualmente directora de macrosector de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde lidera todas las iniciativas que están alineadas y en relación con la educación y la necesidad para los empresarios. Entonces, doctora Juliana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de lunes. Por el otro lado, presento y también un gusto tenerlo aquí el día de hoy a Maximiliano Sepúlveda López. Él es ingeniero industrial y magíster en educación de la Universidad de los Andes. Ambos estudios. Tiene más de 25 años de experiencia en la creación de negocios y emprendimientos. Ha sido asesor de múltiples trabajos de grado y también promotor en la creación de empresas. Se destaca por su participación como creador del startup en el real estate de renovación urbana y actualmente es director ejecutivo de la consultoría en estrategia empresarial integral, agencia, empresa y asesor de varias micropymes en el desarrollo y crecimiento. Para ya dar inicio a nuestra charla del día de hoy, quiero explicar un poquito pues la dinámica. Vamos a hacer una serie de preguntas, es muy charlado. Lo ideal aquí es dejar toda la información más clara posible. Si ustedes ven que tenemos que ampliar un poco más el tema con respecto a la pregunta que vayamos formulando, lo podemos hacer sin inconvenientes. Si las personas que están participando tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Les recomiendo, por favor, tener los micrófonos y las cámaras cerradas para así garantizar un buen ejercicio de este webinar. Y cualquier cosa a través del chat, yo estaré pendiente. Allí nos podemos estar comunicando y podemos generar las preguntas a medida que ellos vayan interviniendo en cada una de las preguntas. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos con la primera pregunta. Se la voy a hacer a Juliana. Esto tiene que ver con todo lo que se relaciona en cuanto a las brechas o las dificultades que pueden generar para los egresados de nuestras universidades actualmente en el, digamos que en el sector empresarial o del empleo. ¿Qué nos cuentas o qué nos puedes decir cuáles son como esos principales retos que se presentan día a día ahora para los jóvenes que salen de las universidades? Bueno, María Cristina, Maximiliano, un saludo muy especial también a Raúl Mauricio por invitarme a este espacio. Como tú lo planteas, yo creo que el objetivo, y lo diría más bien que brechas como las oportunidades que hoy existen de cara, digamos, a una serie de cambios que nos ha traído, por supuesto, la pandemia y que nos ha traído la manera de hoy hacer las cosas. Y no se exime el asunto de que la academia se empiece a hablar con lo que realmente está sucediendo en las empresas, con las necesidades de los empresarios. Y yo creo que Maximiliano, siendo un empresario casi por 25 años, conocerá muy bien no solo esos skills o competencias que tienen que tener los profesionales a nivel personal como tal y a nivel, digamos, en diferentes niveles, sino también, pues, obviamente cada industria trae unos retos diferentes. Precisamente porque los diferentes sectores también tienen mecánicas a la vez distintas, incluyendo, y lo hablo de la industria creativa y cultural, que a pesar de que hay muchos sectores que pertenecen a la economía naranja, también existen sus particularidades. Pero yo creo que acá la gran oportunidad, y no es un misterio lo que voy a decir, por supuesto, es esa necesidad que se tiene de que la empresa se acerque a la academia y la academia se acerque a la empresa. No en vano existen modelos, y ustedes que están en el mundo de la educación están muy cerca de modelos duales, donde lo que se busca evidentemente es tener una experiencia más directa con la empresa. Lo estamos haciendo hoy desde la industria creativa. Tenemos como, llamémoslo así,
más que unas rutas, como un trabajo que estamos haciendo con varios empresarios de la industria creativa y cultural para dentro de las mismas empresas poder crear espacios donde los estudiantes puedan empezar a vivir la realidad de lo que es trabajar en una empresa y poner los conocimientos que van aprendiendo, obviamente académicamente, mezclarlos con una realidad. Y entonces ahí me gustaría, obviamente, mezclar la conversación con Maximiliano, porque por lo menos en lo que es la industria creativa y cultural, sí se hace muy necesario. Se hace muy necesario, sobre todo en algunos de los sectores que hoy están teniendo gran auge, como lo son el sector de los videojuegos, todo lo que tiene que ver con el sector digital, por ejemplo, que solo hasta que ya están en la jugada realmente empiezan a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, creo que si hay un reto, creo que hay una oportunidad gigantesca de unir esa necesidad de la empresa con la academia y que estén mucho más mezcladas desde el aula. O sea, no estoy aprendiendo acá una teoría y voy y después la practico de unos años. Hoy necesitamos que vayan casi que al tiempo. No pueden ir como antiguamente. Seguramente nosotros nos educamos donde tuvimos un aprendizaje y después fuimos a practicarlo al momento de entrar al mundo laboral. Hoy creo que estos dos mundos se mezclan y ese es el reto que tiene la academia de vincularse muchísimo más con el mundo empresarial. Hola a todos, también un saludo a Raúl Mauricio, rector de la ESEIT, a María Cristina y a Juliana. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Juliana. Digamos que también tuve la oportunidad de trabajar en una universidad técnica y tecnológica hace unos años con el doctor Mario Pacheco, el dueño del Banco Colpatria, y de alguna manera ese fue el reto, digamos, el reto que además creo que el doctor Mauricio está trabajando en ello, y es cómo podemos extraer, digamos, las competencias reales del sector productivo y llevarlas a la academia. Y a través de métodos constructivistas, digamos, en pedagogía, hay diferentes, sí, hay diferentes metodologías donde uno puede, digamos, que modificar el currículo y volverlo, entre comillas, mucho más práctico. En términos de, digamos, tengo un ejemplo que siempre me ha parecido muy pertinente, y es cuando los técnicos dentales, que son los que hacen las prótesis, ellos de alguna manera pues estudian anatomía, pero ¿anatomía para qué? O el color de la dentadura, ¿para qué lo hacían? Entonces, cuando uno combina que la prótesis tiene que tener una comodidad, que tiene que ser cómoda, que tiene que ajustarse, la anatomía toma una relevancia altísima. Claro. Y ahí es donde la pertinencia está, y ahí es donde queda el reto, digamos, para la academia. ¿Cómo yo, que estoy acostumbrado como docente a dar una clase, digamos, teórica, por decirlo de alguna manera, donde le hablo de las partes del cuerpo, etcétera, etcétera, lo llevo a conectar eso con la realidad de mi sector, con la realidad de mi carrera? Así es, y creo que ahí tú tocas un punto, yo pues aporto, digamos, en ejemplos, es en un sector que con la pandemia se disparó profundamente, que es el sector de los videojuegos. Hablando con los empresarios nos decían, miren, es que es increíble, pero en competencias básicas que hablamos de matemática, a mí no me interesa que sepan una cantidad de cosas, yo necesito que sepan estos temas en matemáticas y que sean duchos en estos temas. El resto, pues muy bueno que lo sepan, pero realmente es esto tan específico que yo necesito. Entonces, se vuelve el camino mucho más corto, mucho más eficiente, y eso permite, por supuesto, también a los empresarios encontrar un pool de jóvenes o un pool de, pues, digamos, de posibles profesionales mucho más cercanos a esos sentires reales de la industria y del empresario, porque muchas veces sucede que estamos generalizando en la academia esos conocimientos y resulta que cada vez en ciertos sectores se necesita más, ser más específicos en ese aprendizaje. Sí, y totalmente de acuerdo. Yo creo que los tiempos de educación también, no solo debido a la crisis, sino, digamos, a temas socioeconómicos, tienen que ser mucho más cortos. O sea, las personas no pueden durar 5 años estudiando para salir a producir. Luego. Sí, es ya, o sea, necesitamos carreras que los chicos, oye, justamente estaba viendo una entrevista del director de Fedesarrollo y el del DANI, donde uno ve que el impacto de la inflación al 10%, al 9% este trimestre, este cuatrimestre, y vemos que los chicos se demoran ese tiempo y ellos no tienen acceso. Digamos, a mí en mis empresas es muy difícil conseguir gente, digamos, de 20 hojas de vida, 2 pasan a entrevista, 2 se interesan, que hay un tema, digo, que es muy psicológico también. Los muchachos
les da miedo el primer empleo, buscan como una perfección que no existe, De cometen acuerdo. un error y se desaparecen, dejan de contestar, más allá de las matemáticas, digamos, claro, y también estoy de acuerdo contigo en lo que decías, no tienen que saber integrales, no tienen que saber Sí, ecuaciones diferenciales, tienen que saber sumar y hacer unos porcentajes para poder sacar los indicadores de su gestión. Entonces, digamos que eso parece que simplifica la academia, pero ese vuelco no es tan sencillo y esa es como la invitación desde el sector productivo, cómo la academia, digamos, se simplifica y adquiere pertinencia. Esa sería como, y creo que empezamos por el final, ¿no, doctora Juliana? sí, sí, Empezamos. sí, total. Pero Total. sí, de alguna manera es eso, ¿no? Es como yo puedo simplificar un poco la academia. Yo me acuerdo cuando yo me eduqué, pues Sí, yo soy ingeniero total. industrial, tuve que ver ecuaciones diferenciales y una No, pues cantidad de imagínate. materias que creo que nunca he usado, que seguramente me dieron, no sé, capacidades matemáticas, pero en la vida real, eh, hacer porcentajes es para mí el 90% de muchos esfuerzos de competencias en el trabajo, ¿no? Claro, y eso se traslada, digamos, como a muchos otros campos, ¿no? O sea, De acuerdo. Bueno, yo ahí voy a intervenir y creo que se pone muy interesante la conversación porque efectivamente eso nos trae como a otros temas, ¿no? Creo que la conclusión que podemos sacar en este primer momento es que efectivamente hay que hacer una mezcla, una combinación entre la experiencia y el aprendizaje teórico para que a la final, cuando ya tenemos nuestros egresados, nuestros profesionales, pues se enfrenten a una realidad que va cambiando todo el tiempo y a la final son ellos quienes necesitan tener como esa oportunidad que muchas veces no se da y hay que ser muy, muy realistas, ¿no? Las empresas se cierran precisamente por no tener una experiencia, pero ¿cuál experiencia si hasta ahora estamos saliendo, ¿no? Hasta ahora nos estamos graduando, hasta ahora estamos iniciando como en este mundo tan grande que muchas veces también salimos un poco desorientados, no sabemos cómo hacia dónde nos queremos enfocar. Entonces creo que el llamado es más al sector educativo, me refiero como a las instituciones, a generar esas oportunidades y esos currículos en donde la experiencia se vea mucho antes que finalizando nuestros procesos académicos. Entonces, creo de que en ese acuerdo. sentido estamos perfectos. Listo, me voy teniendo en cuenta esto y es la siguiente pregunta que va para Max y es, ¿qué es el outsourcing? ¿Qué es un fenómeno pasajero? ¿Cómo evoluciona el mundo? Y cómo de alguna manera en esta guerra de competencia o todo lo que se presenta en el sector o en los diferentes sectores, podemos salir a flote. O sea, cómo ustedes desde esa experiencia a la parte de empleabilidad aportan. Vale, bueno, el outsourcing básicamente es cuando una empresa contrata a otra organización para hacer labores pues de su abanico. En mi caso específico, primero creo que el outsourcing es algo que no va a pasar de moda, tiene unos beneficios altísimos, como por ejemplo costos muy bajos y la experiencia, digamos que en mi sector, que es el tema de, digamos, de la contabilidad y las finanzas, al yo ser una empresa y ofrecer esos servicios a otras, pues tienen, digamos, que todo ese servicio al cliente, digamos, que de pronto hay veces el contador como persona natural o el mismo contador que trabaja en la empresa no tiene, o que además, digamos, la experiencia del contador no adquiere. Nosotros tenemos varias empresas de varios sectores, nos comunicamos internamente y de alguna manera, pues, eso hace que seamos mucho más sabios, entre comillas, que sepamos más de las cosas que pasan. También creo que ahora con la pandemia, el trabajo en casa y la tecnología, digamos, este tipo de charlas y de formas de trabajar también fomentan el outsourcing. Uno puede contratar una empresa y podemos estar acá en Bogotá y la empresa está en Medellín, las facturas se suben a un drive, se pueden digitar, se puede capacitar desde una reunión como estas. Entonces, digamos, yo creo que en términos generales, el outsourcing no va a morir, es más, creo que coge mucha fuerza. Empresas como Facebook o Google para mí son outsourcing de empresas de campañas digitales y ahora el emprendedor pues se agarra de eso, digamos como Facebook, porque Facebook te atiende. Por ejemplo, yo soy una empresa tengo una empresa muy pequeña, factura, no sé, 10 millones, 12 millones de pesos al año y Facebook lo atiende.
O sea, le llega ya, llega la persona, cómo monta su campaña, gástese, no sé, 100.000 pesos mensuales, 1.000.000, etcétera. Tiene esos rangos, ¿no? Entonces, creo que el outsourcing permite eso y da beneficios. Estoy seguro que para empresas, digamos, en emprendimiento, en etapas iniciales, un outsourcing como el nuestro, digamos, de contabilidad, por mucho menos de lo que le pueden pagar un contador, pueden recibir una cantidad de beneficios altísima. Entonces, sí, finalmente te digo, para mí el outsourcing es algo que se va a quedar y es algo que, digamos que va a generar más empleo, va a generar especialización. Nosotros contratamos muchachos que salen de contabilidad antes de que se gradúen, les damos la experiencia para que trabajen con nosotros, que sepan de su Drive, de su Excel, de unas competencias muy básicas, y con eso ellos ya pueden entrar en el mundo, digamos, laboral. Perfecto. Bueno, no sé si Juliana tienes algo que tal vez aportar como a eso que estaba diciendo Max en el... Sí, pues creo que el outsourcing es un modelo muy integral para las MIPYMES. Por lo que tú manifestabas, Maximiliano, Max, es como por un pago pueden recibir muchas cosas que les costaría mucho más de manera independiente. Entonces, no solo por temas logísticos, sino también contables, y por capacidad y mayor impacto, creo y considero, y se ha visto que es una gran solución el outsourcing para las empresas que no tienen tanta capacidad económica, inclusive para las grandes, creería que también, pero en especial, digamos, como que es una muy buena opción para las pequeñas y medianas y MIPYMES, pues. Totalmente de acuerdo con eso, sí. Sí, Bueno, sí, sí. bien. Listo. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito entonces a hablar con respecto a la cámara. Quisiera saber, digamos, en temas de reactivación económica y todo lo que tiene que ver con el sector de la industria Sí. creativa y cultural, ¿qué viene haciendo la Cámara de Comercio para poder potencializar a estas empresas y generar, pues, obviamente un mayor número de empleo y demás? Ok, pues mira, María Cristina, lo primero es que voy a ir como de lo general a lo particular. Hoy la Cámara, desde hace aproximadamente unos 2 años y medio, bueno, desde que empezó la pandemia, en cabeza de nuestro presidente Nicolás Uribe, empezó una campaña realmente muy intensiva para la reactivación económica. Y en cabeza de las diferentes vicepresidencias, y me voy ya hacia la vicepresidencia a la que yo pertenezco, que es la de competitividad, se establecieron unos nortes muy claros para poder ir a la base de la pirámide. Y cuando digo la base de la pirámide, yo creo que es muy importante entender de números un poquito. De las 470.000 más o menos empresas, alrededor de 470.000 empresas que hoy tienen la Cámara de Comercio inscritas, de esas 470.000 estamos hablando que el 99% casi de ellas son MIPYMES. Entonces, ¿cómo no establecer una estrategia en una reactivación económica que fuera dirigida hacia el 99% de las empresas de Bogotá región? Y es ahí cuando desde la vicepresidencia de competitividad se vienen manejando desde hace más o menos unos 10 años que la Cámara inició un proceso con Harvard y con la Universidad de los Andes en su momento, y que inclusive lo celebramos esos 10 años el próximo mes de junio, a finales de junio, todos muy invitados al evento que vamos a hacer, donde se empezó con un programa de iniciativas clúster. Hoy la Cámara, hace 10 años, está hablando de este tema, ya posterior a que la Cámara lo hizo, muchas otras cámaras del país lo han venido adoptando. Y en este camino se organizaron alrededor de unos 16 clústeres, liderados obviamente por la Cámara, con una asesoría inicialmente, como te manifiesto, de Harvard y la Universidad de los Andes, totalmente alineadas a 5 áreas de especialización inteligente. Entonces, digamos que de esos 16 clústeres, para hacernos una idea, en este momento de la historia y desde ese entonces, inclusive antes, 9 de ellos pertenecen a la industria creativa y cultural. Luego, aquí nos damos cuenta que la industria creativa y cultural no solo pesa en un trabajo que se viene haciendo no solo hace 10 años, sino desde hace 16 años. La Cámara trabaja por la industria creativa y cultural, considerándola un eslabón muy importante, no solo en la economía, sino también en el desarrollo de las sociedades. Entonces, vuelvo y repito, desde hace 16 años trabaja con la industria creativa y cultural, desde hace 10 años con la creación de las iniciativas clúster, 9 de los 16 clústeres pertenecen a esta industria. Entonces,
digamos que haciendo esta recapitulación para entender de dónde vienen las cosas, que las cosas no es que llegan así porque sí, con esta estructura que venía manejando la Cámara, nuestro presidente definió obviamente que teníamos que enfilar baterías hacia esta base de la pirámide, y es aquí como desde la vicepresidencia se empezaron a establecer unos programas bandera hacia los sectores priorizados, donde por supuesto la industria creativa y cultural era uno de ellos, o es hoy en día uno de ellos, desde 4 perspectivas muy claras, y es 1, talento humano y empleabilidad; 2, innovación y nuevos negocios; 3, internacionalización; y 4, sostenibilidad. Entonces, desde estos 4 ejes, en todos los sectores económicos, y vuelvo y repito, pues el que me compete, que es la industria creativa y cultural, se establecieron una serie de programas específicos para poder apoyar a este 99% de la industria cultural, y por supuesto esto mismo en los demás sectores de la economía. Y es acá donde logramos casi que en el 2021 impactar a 8.517 empresarios aproximadamente, beneficiarlos con diferentes iniciativas a través de más o menos 9 programas bandera de cada uno de los sectores. El sector de la industria creativa y cultural, entendiendo todo el tema de la transformación digital y entendiendo las brechas que existían, más cuando llegó la pandemia, que aceleró obviamente procesos que seguramente iban a suceder en unos 10 años, empezó a mostrarnos que tenían que suceder ya, decidió emprender un proyecto que hoy llamamos la Comunidad Digital de las Industrias Creativas y Culturales. Y este proyecto lo que buscó es unir el ecosistema creativo y cultural en una gran plataforma, casi que un poco para ayudar a los empresarios a generar conexiones inteligentes y a poder relacionarse de manera ágil, y apoyarlos en la manera de hacer negocios de una manera, pues, un poco como hoy nos lo está pidiendo los nuevos retos puntuales. Entonces, aquí como que te contextualizo un poco en términos generales. Esta comunidad la lanzamos en septiembre del año pasado y hoy tiene alrededor de 4.000 empresarios de la industria, donde alrededor de la mitad, unos 1.900, son empresas inscritas en la Cámara. De resto tenemos obviamente también personas jurídicas que son parte del ecosistema creativo, y donde también trabajamos con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el SENA, con diferentes, pues digamos, como actores o stakeholders de la industria creativa que nos permiten apoyar al empresario para que en un solo lugar tengas toda la oferta y sepa qué convocatorias están, qué hay que hacer para las convocatorias. Trabajamos también con COCREA, que es esta institución sin ánimo de lucro que se creó con el Gobierno Nacional, de la cual la Cámara también es socia fundadora, donde los empresarios de la industria, los emprendedores y los que tengan proyectos de la industria creativa y cultural, hoy pueden presentarlos y hacer parte de ese banco de proyectos de COCREA para buscar una financiación, entiéndase por ello, como una donación o como una inversión como tal del sector privado como tal. Entonces, creo que aquí te resumo varias de las iniciativas. Pues digamos que podría seguir obviamente, y este año ya tenemos unos programas dentro de esta comunidad digital más específicos para la industria, unos para el sector de videojuegos, porque vemos que es un sector que está creciendo en números de una manera alucinante, impresionante el impacto que está teniendo. Entonces tenemos un programa que dura 4 meses para apoyar a estas empresas a que se empiecen a estructurar desde ya muy bien. Y otro gran programa para el resto del sector, agencias de publicidad, todo el mundo, todo pues digamos como el sector audiovisual, que es muy pesado. Para darte una idea, y me adelanto de pronto como preguntas y a contexto de la industria cultural y creativa aporta el 3.3% del PIB. Entonces, no es menor, no es menor lo que aporta. No es menor lo que aporta, no solo en PIB, sino también en empleabilidad y también en números, que yo creo que pues más adelante voy a explicar, digamos, como esto para no sentarme en la palabra. Entonces, vuelvo y resumo, tenemos unos proyectos banderas muy específicos que pueden encontrar en la página, obviamente, de la Cámara de Comercio, dirigidas al sector creativo, pero no solo al sector creativo, a todos los sectores priorizados dentro de la pandemia, con unos programas muy especializados que apoyan, por supuesto, todo el 1 a 1 del empresario para sacarlo adelante. Bueno, muy bien. No sé si Max quiere, es decir, complementar algo o decir algo con respecto a esto que nos acaba de comentar Juliana, que desde pues, la institución está definido y se viene haciendo, como tal vez desde el campo donde tú estás trabajando, el impacto que pueda tener para el sector, pues, o para todos los sectores que tú manejas. Pues básicamente yo sí creo que, y es una invitación, digamos, a ser parte de la Cámara de Comercio, digamos, nosotros en las empresas que tenemos, pues muy agradecidos siempre con la Cámara, por ejemplo, no solo en reactivación, sino
Nosotros desde antes, 2018, 2019, veníamos en un proceso con la Cámara, que es la Ruta Emprendedora, donde capacitan a los gerentes de cada empresa en sus falencias, hacen como un diagnóstico y de alguna manera nos apoyaron en la creación de la página web de una empresa de la cual vamos a hablar más adelante en el sector de la agroindustria, que claro, cuando llega la pandemia, pues las tiendas cierran, o el consumo baja, y nosotros gracias a esa página web pudimos sobrevivir durante los años de pandemia. Entonces siempre estaremos eternamente agradecidos con la Cámara y digamos que ahora en la reactivación también hay unos programas en cada sector. Hay un llamado para renovación urbana y pues el de agroindustria sigue. Sí. Nos ayudan con INVIMA, nos ayudan con la planta, nos ayudan con expertos. Sí, digamos que yo eso lo veo pues muy bueno para el país en general. No sabía que esa cifra del 99% eran MIPYMES. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y para hacer de esas 400, aproximadamente 70.000 empresas que están inscritas, del sector creativo son alrededor de 120.000. Sí, una cantidad. Entonces, estamos hablando del 25%. Entonces, sí. Es un sector que pesa y que si no lo apoyamos a salir adelante, pues casi que 900.000 empleos se van. Claro. Sí, un montón. Bueno, muy bien. Aprovechando, Max, tu intervención, quería preguntarte, ya como para entrar un poquito en materia y que nos empieces a contar, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y digamos que todo lo que ha podido generar dentro de los sectores, háblanos principalmente cómo el real estate ha transformado, es decir, estas transformaciones que ha tenido gracias a los cambios que se han dado, pues, digamos que previo a la pandemia y ahora efectivamente en pandemia, en pospandemia, todo el tema digital. Bueno, digamos así como hay como el fintech, digamos en empresas financieras, existe el proptech en empresas de real estate. Y esto tiene, pues, es tan amplio como uno se le ocurra, digamos, voy a decir ejemplos como desde que tú, digamos, puedes firmar 360 y un apartamento, digamos, para la venta y lo puedes, digamos, que recorrer virtualmente y subirlo, digamos, como un video a Instagram, a Facebook o a tu página web, que hay empresas que se especializan en eso, hasta, digamos, nosotros estuvimos en este edificio en Bancolombia con el doctor Pacheco, el que creó Matos, si no estoy mal, y pues imagínate que nos contaba en el proceso de construcción que todas las PALM de todos los obreros, de todos los arquitectos estaban conectadas, que eso era lo último en tecnología, y pues era asombroso porque tú cambias el muro de sitio y ellos se reían de decir, mire, cambiamos este muro en junta, y para que le cuente y le llegue finalmente al obrero que es que el muro cambió 60 grados acá y no llegar y, oiga, pero es que el muro quedó mal, sí, pero es que el plano que yo tengo es el de ayer, no, esto quedaba online y al día siguiente él llegaba y su muro estaba corrido, preciso, entonces digamos que ahorra muchos tiempos. Y en el caso nuestro, digamos, en renovación urbana también ha sido, digamos, muy positivo porque ahí combino dos cosas, el outsourcing, digamos, de empresas como Curador o Tuprop, que son empresas que, digamos, han visto la necesidad, digamos, el mundo inmobiliario, cuando tú eres solamente inmobiliaria, la velocidad es un factor decisivo en tus ventas. Entonces, al tú tener una empresa como Curador que te puede ayudar a buscar requerimientos a través de bases de datos y a través de otras plataformas y te entrega el requerimiento muy rápido, pues te ayuda a vender. Y eso es pura tecnología, puro proceso digital de sacar bases de datos de un lado o del otro y presentárselas a los usuarios como nosotros. Entonces, digamos que yo creo que esa transformación, que aunque el sector de real estate era como el más quedado, él y el de agroindustria, pues ya viene cogiendo mucho auge el tema de las tecnologías y como les digo, han sido muy efectivas y pues como en todo proceso novedoso de innovación, pues tiene sus tropiezos y tiene sus aprendizajes, pero de alguna manera sí se van a quedar también ahí. Y digamos que por eso yo pienso, conectando con el tema de la pertinencia que hablábamos de los egresados, este es un tema, digamos, que debería ser transversal y enfático dependiendo del sector donde lo que estén estudiando. También hay temas como legales, el blockchain, digamos, que tú puedas hacer escrituras y promesas en medios digitales que queden montadas en la notaría, etcétera. Entonces, digamos que siento que abarca todos los sectores y pues bueno, está para quedarse. Bueno, perfecto. No sé, Juliana, si tienes algo ahí que aportar
con lo que estaba diciendo Max? Pues más que aportar, porque estoy aprendiendo también con lo que habla Max. Y bueno, digamos que uno oye, pero a profundidad, pues tú que estás en el negocio claramente nos puedes dar lineamientos del asunto, pero creo que es parte de lo que está sucediendo con todo este impacto de la crisis sanitaria que tuvimos y es como la nueva forma de hacer las cosas, la nueva forma de hacer negocios. Y sí considero que hay una brecha, digamos, en las últimas generaciones que han venido saliendo pues en la academia, a las nuevas que tienen que empezar a salir con ciertas competencias y ciertos skills que hoy realmente muchos profesionales no tienen. Entonces, creo que ahí hay un esfuerzo muy importante en tratar como de desmenuzar y entender ese doble clic de cómo han mutado esos skills y esas competencias de estos nuevos profesionales, porque lo que es cierto es que los recién egresados que están hace unos años no las tienen o tienen que empezar, y que no las tengan no quiere decir que no puedan crearlas. Entonces hay que empezar a cerrar esos vacíos, cerrar esas brechas, y creo que la academia es responsable no solo en sacar profesionales, sino en ver qué está pasando con esos profesionales que salieron y que no están listos para un mercado laboral que está a gritos solicitando y pidiendo unas competencias TICs muy relevantes, unos entendimientos, digamos, en cómo desarrollar el trabajo, pues digamos, híbrido, cómo liderar equipos ya no solamente desde lo físico, sino liderar equipos remotos, por lo menos en la industria creativa es un tema. No todos tienen esos, algunos se les da, pero eso no puede estar dado, digamos, como a una espontaneidad en el mercado laboral. Tenemos que asegurarnos de que estas competencias se desarrollen, que a muchos les ha tocado pues ahí como la brava, pero la academia también es responsable de aquellos egresados que están afuera, que necesitan nivelar ese conocimiento, es decir, sus egresados, y por supuesto asegurar que los que hoy están teniendo se estén alineando a esas necesidades que el mercado, con todo este tema y los cambios que tú hablabas de estas nuevas formas de hacer negocios y de hacer las cosas, pues que estén con capacidades para hacerlo. Sí, yo cerraría como con una, digamos, ahí hay una línea de negocio para el doctor Mauricio, digamos, y para la CEIT, y es todo el tema de educación continua, ¿no? Digamos, cómo Total, reciclo al absolutamente. egresado y le doy más competencias pertinentes y actualizadas, y en cursos cortos, como unos bootcamps, podría llamarse, sí, que en 3 meses yo lo saco adelante y lo nivelo con el que se está graduando. Eso me parece súper útil para la sociedad y Súper pues para útil. ustedes también, supongo. Y te lo digo que es súper útil porque es que eso es lo que hoy están haciendo los empresarios. A falta de encontrar esas ofertas en la academia, los empresarios Correcto. hoy lo están haciendo esos bootcamps al interior de sus empresas. Entonces, pues creo que ahí, si la academia no se empieza a hablar, pues Y, va a empezar a alejarse cada vez más de las necesidades. y mira que es todo lo opuesto al outsourcing, lo que dice Juliana, y es cómo el empresario, en vez de confiar en la academia y decirle, capacíteme, venga y yo lo hago, ¿sí? Exactamente. La universidad debería ir al empresario y decirle, venga, yo le capacito a su gente, ¿qué necesita? Esto, Yo esto, tengo la esto, esto. estructura. Exacto, Exactamente, exacto. Sé el exactamente. know-how, mientras que la vivienda aprende a pedagogía y enseña No, pues a sus imagínate. cajeros estas cosas, pues venga, voy a la de CEID y capaciten. Digamos, esa No, es. totalmente. Ese es un reto y una oportunidad de negocio literal. Sí, eso iba a decir, realmente digamos que es entrar y entender cómo esa nueva dinámica que se está dando ahora, el aprovechar esas oportunidades de negocio que se puedan presentar en la parte educativa y salirse un poco como de lo común, de lo que siempre estaba visto, que la academia en su formalidad o en la estructura que tenía, pues simplemente estaba como sesgado y que ya cuando la persona sale al campo laboral, entonces, pues allá en su experiencia mirará cómo pone en práctica lo aprendido. Entonces, aquí ahora es un poco diferente. Volvemos De como acuerdo. a lo inicial, que es como esa mezcla entre la práctica y la teoría, pero al mismo tiempo es como desde la academia empezamos a llegar a tocar nosotros puertas también a los sectores, a empezar a generar unos convenios, unas alianzas importantes que no solamente genera la experiencia, sino una empleabilidad a un futuro corto, que es cuando el egresado finalmente sale y también puede decir, a mí me gustó, me voy por aquí, o no me gustó, me voy por acá, y empezar a generar unas nuevas competencias que, sí, efectivamente, si uno compara la educación en hace unos 10 o 5 años, sin Es irnos muy distinto. a hoy en día, es totalmente diferente. Así es. Tenemos una Yo, pregunta. ok.
aquí, entonces si quieres espérame a ver si esto nos genera un poquito más. Mabel Cristina nos quiere preguntar algo. Mabel, si puedes conectar. Eso, perfecto. Hola Mabel, buenas noches. Hola, mucho gusto, Hola. Maximiliano, Juliana, ¿Cómo encantada estás, de Mabel? escucharlos. Y justamente quería comentarles lo que está realizando justamente SI en el sentido de cómo enlazar con las empresas. Resulta que nosotros tenemos varios laboratorios para asignaturas muy específicas de programas, por ejemplo, como ingeniería de petróleo, ingeniería industrial, y nuestros laboratorios son justamente en alianza con empresarios, con empresas del sector. Ellos van a esas instalaciones, utilizan sus equipos, conocen sus equipos, los procedimientos, porque todo esto está básicamente bajo una norma técnica del uso de los equipos, del procedimiento y todo, y así vamos como incorporando lo que ustedes decían, la academia dentro de la industria. Divino. Entonces, es conocer el servicio a primera mano, porque ¿de qué nos sirve tener un laboratorio donde dentro de 2 años posiblemente ya esté desactualizado o ya está obsoleto porque la tecnología va avanzando a un paso que básicamente no imaginamos? Entonces, la idea es eso, la idea es justamente acercarse a la industria, decir, mira, yo tengo estos estudiantes que básicamente se están formando y quiero utilizar tus equipos y quiero utilizar tus procedimientos y quiero que ellos conozcan porque el día de mañana ellos van a ser tus futuros clientes. Y entonces una forma de conectar también esa vinculación empresa-academia es básicamente que ellos nos vean como, mira, el posible ingeniero que va a ser mañana un gerente en una unidad operacional está usando tu equipo, lo conoce y lo va a recomendar. Entonces, básicamente eso cierra brechas, establecemos alianzas, establecemos aliados, buscamos justamente esa interacción. Y es lo que básicamente es lo que viene ahora en adelante. Ya no nos sirve un edificio, una institución educativa con 30, 40 pisos, o sea, ya lo que es ir hacia el sector real y conocer la problemática que allí se presenta. Entonces, gracias por la intervención, dejarme intervenir y bueno. No, Mabel, y muy oportuno porque la verdad tanto para una institución como la Cámara de Comercio y pues por supuesto para Maximiliano, que es un empresario, oír esto es entender que si hay universidades que están dando el paso y que se están atreviendo a cambiar la manera de hacer las cosas, que además esto no es por la pandemia, esto lo pedía a gritos hace muchos años, yo creo que el empresario y el sector productivo, de verdad que me alegra demasiado oírlo y creo que hay muchas oportunidades y ya te lo planteo en el tema de videojuegos, hay unas grandes oportunidades de poder alinear esa academia en un sector que está creciendo de manera impresionante y que tiene un impacto no solo en las mujeres, porque lo tiene, es increíble los datos que hay ahí, y donde Bogotá y junto con algunas ciudades de Latinoamérica tienen un mercado de jugadores, o sea, de gente que consume impresionante. Y bueno, creo que ahí hay muchas oportunidades. Sí, Mabel, qué bonito lo que están haciendo allá en la CEIT. Me parece una belleza que se conecten con el sector productivo. Sé que eso le va a beneficiar sobre todo a los alumnos de ustedes cuando se van a graduar y vayan a tener la capacidad de decir, esta máquina ya la conozco, ya sé cómo se trabaja, y el jefe dice, uy, qué alivio, me ahorré N horas de capacitación. Total. Es más, ahí hay unas certificaciones, empresas grandotas como Avaya, bueno, de telecomunicaciones certifican y dan como unos rangos, eso es ideal para el sector productivo. Yo quería contar eso de la universidad donde yo trabajaba antes, y había un indicador como de 2 salarios mínimos al egresado, cuándo se los gana, personas técnicas, ¿no? Que siempre salen con su salario mínimo un poquitico, cuándo duplican su sueldo, y era difícil. Era difícil porque tenían que adquirir competencias y esa es una buena pregunta para la academia. ¿Cuándo yo hago que mis egresados estén ganando tanto nivel de dinero? Y le hago seguimiento en bienestar, en egresados, etcétera, y veo que la máquina le suma, pero también la competencia, digamos, humana, cómo adquieren esa experiencia que el empresario le pide, pero en la universidad. Bueno, hay todo un camino pues por explorar, pero súper bonito lo que hacen allá. Muchas felicitaciones. Súper. Bueno, muchas gracias, Mabel, muchas gracias por tu intervención. De verdad, de verdad. Bueno, listo. Teniendo en cuenta lo que estabas contando ahorita, Juliana, y teniendo en cuenta, pues, digamos que el contexto de la pregunta anterior,
No sé si tal vez nos profundices un poquito más sobre el impacto que ha tenido la transformación digital en los empresarios, Sí, en sí, las sí, empresas, tanto grandes como pequeñas, según sí, lo sí, que nos... sí. Pues mira, en ese aspecto, y me voy a ir como un poquito más global, porque pues la transformación digital obviamente tiene muchas aristas, que creo que se nos iría otra hora hablando del asunto. Pero sí dentro de las, digamos, necesidades que identificamos del sector después o sea, de hacer un ejercicio muy juicioso el año pasado con una herramienta que además nos permitió obviamente llegar como a levantar una línea base muy interesante como tal pues digamos, del sector, hablando puntualmente creativo y cultural, encontramos varias necesidades. Entonces, la primera relacionada pues, con la transformación digital es como todo lo que tiene que ver en cómo está el arqueotipo o cómo están las empresas, digamos, dotadas en conocimientos digitales, ¿no? Y ahí encontramos una brecha, aun cuando el sector de industrias creativas y culturales, donde hay sectores muy potentes como lo son las agencias de publicidad, que mueven gran parte, pues digamos, como del sector. Para darte un ejemplo, digamos, hoy nosotros tenemos alrededor de 6.000 empresas que son como si están establecidas como agencias de publicidad y sabemos que las agencias, por ejemplo, mueven un sector muy grande de un encadenamiento, digamos, como productivo muy interesante. Pero esto para decirte que aunque en este sector se habla del tema digital y se viene hablando desde hace mucho más, pues hay brechas muy grandes, porque volvemos al número interesante y es que alrededor del 99% son MIPYMES, que no sabían ni siquiera cómo vender por una red social, que no tenían ni idea cómo armar una página web, que no sabían sino vender directamente con sus clientes, que eran o los que visitaban o los que tenían, y con unos sistemas de fidelización muy distintos a los que hoy el mundo digital nos exige. Quizás Max lo mencionaba con un reto impresionante alrededor de todo lo que es los datos, ¿no? Cómo yo empiezo a hacer minería de datos, cómo empiezo a utilizar como el análisis de datos para beneficio de mi negocio, para entender cuáles son esas necesidades del target o de los que consumen mi producto. Entonces, se empiezan a ver una cantidad de necesidades alrededor de cómo vender mejor, pero ese cómo vender mejor está completamente atado a todo lo que tiene que ver cómo manejo mis redes sociales, cómo utilizo todos los productos hoy digitales y cómo me vendo a través del mundo digital. Nuestros empresarios estaban muy lejos, obviamente, de entenderlo. Entonces, no solo hoy dentro de la Cámara hay una escuela de transformación digital, porque hay una escuela de transformación digital, sino desde cada uno, digamos, de estos programas bandera, se están capacitando a nuestros empresarios en temas de marketing digital muy alineados al sector, o sea, cada sector con sus particularidades, no temas como muy globales, porque aunque los tenemos también en la Vicepresidencia de Formación Empresarial, aquí en competitividad lo que buscamos es especializar estas temáticas hacia el sector. Es muy distinto cuando tú estás hablando digamos, en un clúster de música o en el sector de la música en vivo, el sector de la música grabada, así eres un programador de videojuegos o si eres del sector audiovisual. Hay particularidades que hacen la diferencia en cómo lo debes hacer. Cómo vendes en TikTok si eres del sector de la música es muy distinto si vendes en TikTok, pues digamos, si eres del sector audiovisual o de las artes plásticas. En fin, entonces digamos que aquí lo que buscamos es realmente en estos cursos que hoy tenemos, que hacen parte como de grandes programas dirigidos al sector, buscamos realmente ser muy específicos y hilar muy fino en esas necesidades de cada uno de los clústeres de música, de la industria creativa y cultural, de comunicación gráfica, porque sí nos dimos cuenta que hay unas brechas grandes. En nuestro sector particularmente, que pues quizás no tiene mucho que ver aparentemente, hablamos del tema de propiedad intelectual. Y el tema de propiedad intelectual se vuelve un asunto muy importante y más ahora con toda esta era digital y la manera como están sucediendo las cosas. Nunca nos imaginamos hace unos 3 años que íbamos a hablar de NFTs, de cómo se venden, digamos, hoy en día obras de arte a través del mundo digital, de cómo tú debes configurar tus derechos en la creatividad y todo el tema de propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, ahí que tiene mucho que ver con la forma como hoy están cambiando, pues eso es un tema que en industria creativa y cultural siempre se ha manejado, pero que ahora cobra mucho más relevancia a la luz de toda una transformación digital.
Entonces, aquí, pues digamos que creo que se presta como para que otro espacio profundicemos, obviamente, en esas necesidades, pero sí identificamos sí identificamos esas necesidades en competencias TICs de nuestros empresarios, cómo enseñarlos a vender mejor a través de redes sociales, a manejar como hoy las herramientas digitales que hoy existen, cómo acondicionar sus negocios a estas nuevas formas de vender y, por supuesto, en nuestro caso puntual del sector creativo y cultural, cómo adecuar todo esto al tema de propiedad intelectual y cómo enseñarles cómo manejar todo esto, tanto en el mundo digital como pues en el mundo, digamos, como que no requiere tanta digitalización. Entonces, digamos que esas son como unas necesidades que hemos identificado realmente y pues creo que el tema de la transformación digital es un tema que no para, o sea, llegó para quedarse y creo que es un tema que tenemos que estar en tendencia porque salen todos los días nuevas cosas. Y el tema de los datos, ese es otro tema que identificamos en cómo capacitamos a los empresarios en enseñarles a analizar los datos, analítica de datos. Hoy hay muchas herramientas y es imposible ser un gerente de una empresa si tú no tienes claro las herramientas que tienes y si no las usas a tu favor. Sí, precisamente, y ya para preguntarle a Max, teniendo en cuenta como esta misma línea en la que venimos, y es cuáles son esos retos que enfrentan los sectores que están un poquito como reacios a los cambios y a esta nueva, digamos, como adaptación o el uso de las TICs. Hay que entender que si bien hay muchas empresas que vienen desde hace muchos años constituidas y poco a poco se van adaptando, hay muchos que son reacios a esos cambios, pero hoy en día Total. creo que el que no cambia, pues lamentablemente pierde vigencia y hasta ahí llega. Entonces, tal vez cómo se da el manejo, tú teniendo en cuenta que puedes tener muchos contactos con diferentes sectores, cómo se ve eso actualmente y tal vez qué recomendaciones o qué aspectos importantes hay que tener en cuenta para esas empresas que todavía dicen como me espero un poquito. Sí, igual, totalmente de acuerdo con Juliana. Digamos, yo veo no solo, digamos, desde el punto de vista de la ciudad, yo trabajo en empresas en agroindustria, en el campo, en el tema de las abejas, apicultura, y si acá es difícil, digamos, con el empresario de la ciudad, digamos, de la metrópoli, por decirlo de alguna manera, que tú ves un TikTok por ahí, en el campo, pues es 1000 veces más difícil. Y digamos que en el campo ni siquiera se habla del análisis de datos, se habla de cómo consigo los datos. O Consigo sea, los datos. ¿Cómo sí, los levanto? sí, ¿quién me ayuda? Por ejemplo, les digo, en el tema de las abejas, eh, en Argentina en países como la China que están súper desarrollados, cuando tú destapas una colmena para verificar, digamos, su estado de postura, etcétera, etcétera, pues matas una cantidad de abejitas que estaban adentro, ellas salen a defenderse, te pican, etcétera, etcétera, pero tú en Argentina tienes un sensor que entiende el zumbido de la abeja y Qué pesa la interesante. colmena y te dice, mira, esa colmena está lista para miel o no. Me he dicho, básicamente no la destapo, nunca. La alimento de una manera cerrada, saco la extracción de la miel. También he visto ciertas colmenas en Australia que abres un grifo y sale la miel ya digamos que Ya sale. lista. Sí, es una Qué cosa, digamos delicia. eh, que digamos que acá estamos años luz de eso y que digamos esa también es otra conexión con la academia, ¿no? Prestar servicios de investigación, los biólogos Claro. que van al campo, que nos ayudan a capacitar al campesino a la toma de datos para que uno tome decisiones buenas. Si uno supiera, digamos, que es un proceso en el que estamos ahorita con, con gente, digamos, como muy fuerte en el tema de impulsar fondos de inversión afuera o empresas como la WWF que quieren invertir en Colombia en el campo y dicen, bueno, listo, ¿cuál es su primer paso? No, yo tengo que hacer una investigación de 2 años para saber cuándo florece el bosque tal. ¿Y para qué? Para que cuando esté floreciendo yo tenga mis colmenas al máximo nivel Claro. de abejas para poder absorber la mayor cantidad de polen y néctar. Vamos a empujar eso. Entonces, digamos que sí, en Colombia, digamos, desde conseguir los datos, yo tengo chicos que se gradúan de la universidad, administradores de empresas, universidades buenas, y que yo les digo, bueno, manéjeme una base de datos. Y me dice, ¿qué? Sí, ¿usted entiende que Excel es una base de datos o solo la ve para fórmulas? No, yo solo la uso para fórmulas, pero ¿cómo así? Excel es una base de datos que le permite hacer Mil cosas. 1000 cosas. Y si ya después les pido analizarlos, sufren, patinan, que es un porcentaje. Les juro, yo tengo chicos que se Pensamiento informan crítico. pensamiento crítico, análisis, que yo les digo, bueno, 2/3, ¿eso qué es? Y se confunden y patinan en cosas que uno piensa que ya son como trajinadas desde el colegio.
Entonces sí creo que el tema de la tecnología exige un mayor nivel, exige porque la toma de Sí, decisiones viene desde los datos. sí. Ya Ujú. digamos que los papás de uno, digamos, tomaban decisiones de pronto desde el instinto, yo creo que vendo mucho, yo creo que este es el cliente, ahora no, segmente su cliente, cuántos le llegaron, de cuántos, haga su pipeline, haga su embudo de ventas, dígame estos cuántos pasaban de aquí a allá. Me imagino que Mauricio allá en la Universidad del Doctor Acosta debe ser así, ¿no? Sistemáticamente con sus números, cuántos se Total, grabaron, cuántos, sí, la Cámara de Comercio es tal cual, entonces uno dice, igual, y si yo no sé números, pues quedo perdido, no tomo decisiones, claro. quedo sin lenguaje, ¿no? No Quedo hay sin lenguaje. contexto, no hay Correcto. contexto. No puedes tomar una decisión informada que es como parte de lo que los empresarios tienen que hacer todos los días, Todos los tomar días. decisiones, exacto. Y hoy hay muchas, la ventaja es que hoy hay muchas herramientas, entonces yo sí creo que como un poco, pues, porque creo que el tiempo se nos está yendo, para cerrar, creo que los emprendedores, los empresarios y la academia, y por supuesto, pues el sector privado también, tenemos un reto todos juntos, cada uno desde su papel y desde su rol, por supuesto. Siento que la academia sí tiene que acercarse más al empresario. Esto que hablaba María Isabel de los laboratorios con empresas me parece muy interesante porque básicamente de ahí salen cosas que son de verdad, o sea, hallazgos que vienen desde donde se tienen que hacer las cosas. Entonces creo que es muy importante esto que nos dicen. Decir que pues en la Cámara obviamente tienen todo el apoyo para estas iniciativas, por supuesto, porque nos interesa, porque nosotros desde los clústeres trabajamos directamente con los empresarios, todo el tiempo en mesas de trabajo. Entonces tenemos muchos insights y tenemos muchas líneas bases levantadas para saber por dónde coger. Entonces creo que nos tenemos que unir. Hoy la vida y el mundo como está no lo exige, obviamente, y tenemos las herramientas, por supuesto. Y creo que sí hay que trabajar mucho en enfocar todo lo que se hace en la academia, la investigación, tú lo manifestabas, Max, todo el tema de pensamiento crítico, de los nuevos skills. Hay que tener muy claro hacia dónde va todo y pues ir alineando la academia en este aspecto. Sí, igualmente también para cerrar y pues agradeciéndoles a ustedes por la invitación y a Juliana por sus palabras. Sí, me parece que esa pertinencia, digamos que antes de pronto la academia la veía como un desgaste, que hoy el sector productivo, yo sé que en los requerimientos de los registros calificados ellos hacen ese tipo de De puntualizaciones. puntualizaciones. Realmente creo que eso les da una ventaja competitiva a ustedes gigante, donde conozcan bien los sectores, donde van sus egresados, donde qué necesitan. Y sí, uno lo puede reducir a manejos de base de datos, sumar, restar bien porcentajes. Yo me acuerdo que en la carrera de hotelería y turismo los del hotel me decían, no, no, mire, eso usted ya solo enséñeles inglés. Yo con inglés ya lo saco al otro lado porque Claro, el botón es el tipo de la recepción, todo eso, y lo demás no me interesa. Y a veces simplifica, el empresario es tan práctico, tan sí, simple en sus cosas, pragmático. pragmático, que con 3 preguntas sale como la pepa del tema y uno se enfoca en eso. Claro, eso no significa que no sepan otras cosas y todo, pero uno le da mucho peso a lo que el empresario dice y sale con pertinencia. Pertinencia de la palabra y también estoy de Pertinencia. acuerdo ya con unirnos, ¿no? Que no Sí, es que esté aislada la universidad, la Cámara de Comercio, pues no, es todos, no, todos de como sumamos acuerdo. país, como ¿Cómo sumamos, sumamos? sí. Así es, Bueno, así pues es. no, muchísimas gracias a los dos por tan valiosa intervención. Creo que fue digamos, como un ejercicio muy valioso y de aprendizaje. Antes de cerrar, quisiera que me regalaran uno o dos, no sé si recomendaciones o más bien un mensajito como muy especial para de verdad aquellos egresados o aquellos estudiantes que están ya terminando su carrera, que lo tengan en cuenta, que tal vez al principio lo aclaramos como dejar un poquito como ese miedo, arriesgarse, a poder enfrentar, digamos que este mundo laboral tan competitivo que cada vez lo tenemos. Entonces quisiera que los dos, desde sus campos, me regalaran ahí dos aspectos como súper importantes para poder cerrar. Bueno, no sé, ¿quieres tú, Max, o yo? No, 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 dale, dale, dale. Dale, ok. Bueno, básicamente pues para los egresados y por supuesto pues para los que están estudiando, pues yo creo que ser inquietos, ¿no? Siempre estar inquietos, buscando y obviamente no quedarse con lo poco, sino la extra mile que uno siempre pide en el trabajo, es ir más allá de lo que nos toca hacer. Pero considero que los egresados, bueno, yo que trabajo en la Cámara de Comercio, hoy tienen, los empresarios tienen demasiadas posibilidades que investiguen y que aprovechen
porque al final el rol del empresario es hacer uso de lo que hoy existe para él. Entonces, nadie va a ir a tocarle la puerta, a rogarle que lo haga, y creo que ser empresario exige estar al día en las cosas, estar en las tendencias, entender qué está pasando, y para eso hay muchas herramientas, y la Cámara de Comercio hoy tiene muchísimas. Entonces, con que entren a nuestra página web, con que pues obviamente revisen y busquen, van a encontrar a la medida prácticamente todo pues el apoyo que requieren. Max es un ejemplo porque ha hecho uso de estas herramientas, no está planeado, salió así espontáneamente. Entonces, muchos empresarios dan fe de esto. Bienvenidos a la Cámara de Comercio, así estén empezando, así estén emprendiendo o tengan sus negocios más constituidos. Hay todo: escuela de transformación, conciliación para, pues digamos, para, pues si tienen problemas de arbitraje y conciliación, tenemos centro de emprendimiento, tenemos programas especializados para cada uno de los sectores en un doble clic del nivel que les hablaba, para videojuegos, para el sector audiovisual, para agroindustria, para restaurantes, bueno, en fin, o sea, lo que hay son cosas. Entonces, levantar la mano, realmente yo creo que es levantar la mano y dejarse ayudar. Yo quería, digamos, como hacer una acotación a lo que tú acabas de decir, Julián, digamos, y también creo que es, y después hago las dos como recomendaciones, y es que hay veces conozco ciertos empresarios o personas que emprenden que no ven la utilidad, no la ven, digamos, de capacitarse, o viven en el día a día, en el trajín de llevar el pedido, en el trajín de voy a ir a cobrar, en el trajín de tengo que salir a vender y vendo como sea. De acuerdo. Y digamos, la invitación es que se sensibilicen, que traten de hacer el primer curso y ver las bondades que les brinda eso. Cuando usted, yo me acuerdo que el doctor Pacheco me decía, hay empresas que no llevan contabilidad. Y eso es como jugar un partido de fútbol y sin saber el marcador. O sea, ¿usted cómo sabe si va ganando, si va perdiendo, si le han metido goles o si le está metiendo los goles? Entonces, y hay veces la gente dice, no, ¿el contador para qué sirve? Sirve solamente para que me declaren los impuestos y yo ya ni miro eso. Entonces, nosotros, digamos, en Integra lo que hacemos es, mire las bondades de tomar una decisión informada, mire las bondades de ver su PIG, de ver su balance, de qué está pasando este mes con el anterior, etcétera. Entonces, digamos que, y eso, digamos que, hay veces no es tan fácil, y la Cámara de Comercio sé que está ahí, pero no es solo estar ahí, sino que cómo hago para que ellos vean las bondades de los cursos que ofrezco, digamos, eso no es tan sencillo. Y mis recomendaciones para los muchachos que se están graduando o los egresados son dos, digamos. Una es la resiliencia. Para mí esa palabra, digamos, después de 20 años y N quiebras, porque uno se quiebra en este mundo, ¿sí? No es fácil, pierde, la empresa no da, el socio me peleé, etcétera, etcétera, muchas cosas. La resiliencia es algo que le permite a uno tener la capacidad de continuar, de no abandonar sus sueños, de lo que yo quise al inicio y cómo después de que a los 20 lo soñé, a los 30 no lo he logrado, cómo sigo a los 40, por decirlo de alguna manera. Y que también aprendan a aprender, digamos, esa era una de las cosas. No es tan fácil saber cómo aprendo, no es tan fácil saber por qué me duele investigar, no es tan fácil saber si yo tengo un vacío en matemáticas que pues, se dio en segundo de bachillerato y ahora tengo 25, 30 años y no sé eso. ¿Cómo hago para aprender a aprender? O sea, tengo que saber en qué soy débil, en qué soy fuerte, cómo me veo a mí mismo. Y esas dos cosas yo creo que los lleva por lo menos a mejorar en lo que son débiles y a fortificar en lo que pueden ser más grandes. Entonces, esa es como mi recomendación para los egresados y los alumnos, y que sin resiliencia, no desfallezcan. Sí. Y buscar ese propósito, ¿no? Que no está escrito, y ese propósito hoy ni las personas ni las empresas pueden sobrevivir sin un propósito porque tiene que estar muy alineado a ello, y eso es lo que las hace grandes y los hace impactantes y hace que transformen obviamente realidades. De acuerdo. Bueno, pues no, muchísimas gracias a los dos de verdad por el aporte importante. Creo que es un espacio realmente de aprovechar el conocimiento que tienen desde cada una de sus áreas, pues nos va a permitir a nosotros también, como se dice, tener unas cositas en cuenta, si bien ese ir dentro de su filosofía, digamos, como educativa y todo lo que tiene que ver con las metodologías es impulsar a generar empresa, pues digamos que es una de nuestras razones de ser.
Hay aspectos que realmente hay que tener en cuenta, que muchas personas desconocen y tal vez muchos de nuestros estudiantes están motivados pero hace falta ese pujoncito. Entonces, creo que ha sido muy pertinente la charla, las intervenciones de ustedes y les agradezco enormemente por el tiempo y por el conocimiento compartido. No Muchas sé, gracias a tal ustedes. vez A ustedes, sí, muchas doctor gracias. Mauricio, que está conectado, quiere dar unas palabras como para despedirse. Tal vez está conectado, pero no Sí, oye. no han estado Sí, todas el doctor está en reunión. Ocupado. Igual desde Perfecto. ahí, El Pues un doctor está en abrazo a reunión. todos. Ya se Aquí conectó. está. el micrófono, espere un momentico, micrófono. permítame. El micrófono está cerrado. El- Perdón, Ya, ahora sí. estaba Súper. hablando solo, qué pena. Bueno, no, agradecerles de verdad a todos por esa participación y pues realmente nosotros continuaremos trabajando con base en, digamos, todos esos insights que logramos y que permanentemente pues queremos mantener actualizados. Justamente pues revisando nuestros currículos, también revisando también en educación continua y las Continua. especializaciones, pues cómo realmente podemos rápidamente reaccionar y estar atentos a los cambios. Y pues efectivamente a nuestros invitados inmensamente agradecidos por su tiempo, por esas palabras. Y pues como les expresé al comienzo, pues siempre muy bienvenidos a la institución para todos sus aportes. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Un gran Gracias, abrazo. Mauricio, a Chao, Juliana, a chao. todos. Chao, que Un estén bien. gusto, Max. Chao. Chao, chao a Feliz todos. noche, que estén bien.